محمد نبينا بنور هدينا. Salam alaikum, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Kautar y si no me conoces me presento. Hoy quiero compartir con vosotras una historia que os va como a llegar al corazón, a los huesos. Deciros que estos son los tipos de historia que tú analizas de vez en cuando y dices, mi vida realmente no es tan mala. Todos los problemas que tenemos alrededor, todas las situaciones que vienen alrededor, tienen un propósito, tienen un plan. Y esta es la historia de Hadija. Esta es la historia de una hermana que es para nosotros muy querida. Y deciros que esta es su historia de cómo ella conoció el Islam. Y para muchas personas que se han preguntado varias veces, ¿hay más latinas musulmanas? Sí, sí las hay. Y esta es una de las historias que puedo decir, que podemos conocer dónde podemos ver que hay tanta ignorancia en Latinoamérica. Podemos ver los pocos recursos que quizás también tienen algunas hermanas para conocer el Islam, para acceder a conocimiento, para acceder a información y al Corán en sí. Así que me voy a dejar de rodeos y vamos a empezar porque la historia está buenísima. Bueno, vamos a empezar. Mi rostro dibuja una sonrisa, recordando mi niñez, los viajes que hacía con mis padres y hermanos, algo que disfrutábamos muchísimo. Mi padre es mecánico de profesión. En esa época trabajaba en un taller de reparaciones de taxis y a veces tenía que hacer viajes como parte de su trabajo, pero que él usaba como excusa para hacer viajes en familia. Siempre viajábamos en la madrugada. A mi padre no le gustaba en la noche, ya que las rutas eran muy peligrosas. Aún recuerdo con mucha nostalgia el auto, o sea, el taxi, como si lo estuviera viendo ahora mismo. Era un Volkswagen muy cómodo y espacioso para los 6. Estos viajes eran desde la capital hasta el departamento o pueblo de mi abuela, 650 kilómetros de nosotros, Rivera, el cual estaba ubicado en la cima de nuestro país Uruguay, su frontera con Brasil. Mi abuela vivía con una tía muy querida para nosotros. Su casa era enorme, con un fondo lleno de plantas. Normalmente nos despertábamos a las 5 de la mañana para desayunar, ya que ella tenía costumbre, como mujer de campo, a despertarnos y ocuparse del desayuno, aunque luego volviéramos a dormir. Como mujer era admirable, muy divertida, alegre, directa y siempre te hacía tener los pies en la tierra. Le encantaba la cocina y recibir visitas. Después de un tiempo, ella decidió vivir con nosotros, algo que me alegró muchísimo. Era como un sueño hecho realidad. Una mañana me invitó a ir al centro de la ciudad a hacer unas compras. Íbamos caminando cuando vi pasar 2 personas totalmente cubiertas. Me alarmé y pregunté a mi abuela por qué iban así vestidas. Ella respondió que son 2 señoras y lo que les cubre es su niqab. ¿Por qué es?, pregunté. Una religión, contestó. Mi corazón había quedado acelerado de la curiosidad y dentro de mí se sentía como si me viera yo misma. Después nos sentamos en una plaza. Mi abuela empezó a explicarme que su religión es Islam y ellas son musulmanas, leen el Corán y siguen la suna de su profeta. Pregunté que si el profeta era Jesús y ella dijo no, sino Mohammed. Eso era todo lo que sabía y nada más. Seguimos caminando y le dije, yo seré musulmana, no sé por qué, pero sé que lo seré. Mi abuela me miró, se detuvo y me dijo que no dijera esas cosas, que yo no sabía nada de la religión, que no era algo de querer ser y ser. Primeramente, debía de sentirlo en mi corazón. Segundo, era un compromiso con tu Creador en seguir sus reglas y obedecerlo.
que debía de adquirir conocimiento y una vez esté segura, hacerlo. Después de eso, nunca más tocamos el tema. A medida que iba creciendo, me pasaban cosas que cada vez me acercaban más a la religión. Me empecé a interesar por la historia, leía muchísimos libros de civilización egipcia, a tal punto que averigüé a dónde estaba la embajada egipcia. Más o menos una vez al mes iba en busca de información, pero no hablaba de los musulmanes. Entonces empecé a buscar información en la computadora de un ciber, pero no había mucha información en esa época. Me sentí frustrada en no entender nada y solo lo que mi abuela me había dicho. Y si preguntaba a algún familiar, solo me decía que estaba loca, que era una religión de sometimiento a la mujer. En el 2003 conocí a mi esposo. Tras años de estar sola y después de un divorcio lleno de conflictos, al año siguiente quedé embarazada de mi tercer hijo. Embarazo complicado, hasta el punto de que mi doctor me mandó reposo absoluto. Estaba en mi 5.º mes de embarazo, cuando otra señal me llegaba del Islam. En ese entonces no me di cuenta. Fue después de contarlo a un shejí que lo entendí. Mi esposo se fue a trabajar muy temprano. Me dejaba todo cerca para que no tuviera que levantarme, ya que el doctor no me permitía ni que barriera. Yo opté por dormir un poco más, ya que estaba sola. En eso comencé a soñar. En el sueño sentí golpes en la puerta de mi casa. Yo me levanto, abro la puerta y había un hombre vestido de blanco que me decía: vamos conmigo, que no te sucederá nada. Mi casa empezó a llenarse de agua como en una inundación. Asustada dije: mis muebles, mis cosas, ¿y ahora? Él contestó: lo material viene y va, pero la salud no. Entonces tomé su mano y fui con él. Era como si estuviera en otro lugar. Cuando llegamos me di cuenta de que había mucha gente, mujeres, niños, hombres, todos riendo y felices. Había un valle verde y tiendas, en ellas muchas alfombras. Me sentía en un cuento. El hombre me mostró un camino donde me dijo que había alguien que me quería ver, que va a proteger a mi hijo. Yo no entendía nada. Entré a una tienda y había otra persona, también vestida de blanco. No vi su rostro, solo su vestimenta, tan blanca como el otro hombre. Me dijo: ahora vuelve a tu casa, que no le pasará nada a tu hijo. Cuando volví, le pregunté al primer hombre por su nombre y me dijo: Samir. En ese momento me desperté. Mi cuñada entró, le dije que mi hijo se llamará Samir. Ella no entendía nada, ya que aún no sabíamos si era niña o niño, pero le conté mi sueño. Cuando mi hijo tenía 3 años, la embajada de Egipto me llamó para decirme que tenía un Corán para mí como obsequio. Era la mujer más feliz en esos momentos. Cuando fui a la embajada a retirarlo, me explicaron las reglas que debía de respetar para leerlo. Maravillada me fui. Lo guardé conmigo hasta el 2013, porque no entendía nada, y fue en ese año que recibí el conocimiento de entenderlo y entender todo lo que decía. De hecho, ese mismo año hubieron más cambios. El 15 de enero empecé a sentirme mal. Tuve que ir a ver a la doctora y posteriormente pedí una cita en el hospital donde me hicieron todos los exámenes. El primer examen fue una ecografía transvaginal. En este primer examen encontraron pólipos sobre el lado izquierdo. Yo sabía que los tenía.
De hecho, también tenía un mioma de 8 milímetros de diámetro que estaba alojado en el mismo lado izquierdo. Recuerdo salir de la consulta muy triste y asustada. El segundo examen fue una mamografía. La doctora me dijo que tenía una glándula mamaria obstruida por dar pecho. No es nada malo, pero era una razón por la cual me dolía. Todos los resultados demorarían 2 semanas, así que tenía que esperar mientras tanto. Yo seguía conociendo más sobre el Islam y sus enseñanzas. A medida que iba aprendiendo, todo me parecía muy bonito y a la vez misterioso. Era algo que en mi país nunca había visto. Mi Corán era rojo, con letras doradas. Un shejí de Marruecos me explicaba cada parte, me enseñaba los hadices y todo lo referente al Islam. También fue quien me dio el nombre islámico Hadija. En ese entonces aún no estaba preparada para convertirme en musulmana, por todas las preocupaciones que tenía por mi salud. Habían pasado 2 semanas, tenía que ir al hospital a por los resultados de mis análisis. Fui con mi madre, ya que mi esposo no pudo por cuestión de trabajo. Recuerdo que todo era muy extraño, porque mi consulta no fue en el consultorio de siempre. Esta vez era en otro sector del hospital. Recuerdo caminar mucho y cada paso que hacía era una eternidad. Cuando llegué, me anuncié y una doctora muy joven me atendió. Empezó a mirar los resultados y después de una respiración muy profunda me dijo: bueno, señora, yo sé que no es una de las mejores noticias, no le voy a mentir, pero hay una salida. Llevará unos meses y con mucha ayuda médica y el apoyo de su familia lo logrará. Mi mente se quedó en blanco, mi vista se nubló. Me tomó la mano y me dijo: tiene cáncer. En el ovario izquierdo es pequeño y se puede disolver. Pregunté: ¿cómo? Mis ojos estaban llenos de lágrimas, yo estaba muy desconsolada, desconcertada, y aunque no entendía nada, lo entendía todo. Me dijo que al ser muy chiquito podían operar. Después de esto solo escuchaba su voz de lejos. Asentaba la cabeza involuntariamente y vi pasar toda mi vida por delante. Recuerdo las conversaciones cuando me dijo de operar. Yo le dije que ya tenía 5 hijos, que había cumplido, que si tenía que estripar todo, que lo haga. Ella se quedó muda y me dijo: está bien, hasta que no abra no sabremos con qué nos vamos a encontrar. Al salir del consultorio tuve que enfrentar otra realidad. ¿Cómo le iba a contar esta noticia a mi familia, empezando con mi madre, que estaba detrás de la puerta? Cuando salí del consultorio no me salían las palabras. Me senté, miré a través de la ventana y mi madre me dijo: no me digas nada, ya sé lo que pasa. Me abrazó con esa fuerza que solo una madre puede hacerte sentir. Me aconsejó con que los menores no les dijera nada y solo a los mayores y a mi esposo. Me despedí de mi madre porque quería estar sola. Tomé un bus para ir a mi casa y enfrentar la situación. Mis hijos menores tenían 9, 4 y 2 años. Los más grandes 18 y 16, y ya podían entender bien la situación. Llegué a casa y mi esposo recién había llegado del trabajo. Me vio triste y apagada y me dijo: amor, estoy contigo en todo, te ayudaré con todo lo que pueda. Posteriormente hablé con mis hijos y les expliqué todo con detalle y cautela. Les enseñé los medicamentos y tratamientos que debía de seguir. Les dije que habrá días buenos y malos también. Les expliqué que mi cabello poco a poco se iría cayendo.
Era una situación muy difícil para mi familia y para mí. Veía en sus rostros cómo se preocupaban por mí. Empecé mi tratamiento y esperaba pacientemente que hiciera efecto. Duraría 6 meses, pero en mi cabeza parecían 6 años. Cada día era una batalla personal, era una lucha constante por estar de pie y no mostrar a mis hijos que sentía dolor y tristeza. Mi familia era mi fuerza y mi gran motivación. Cuando estaba sola, me sentaba a leer, a ver vídeos relacionados con el Islam, el Sheikh que me enviaba materiales para estudiar todas las semanas. Yo estaba encantada y muy interesada. Estudiaba todo el material. Las historias de los profetas, las mujeres en el Islam, sobre todo iba quitándome los paradigmas que tenía sobre el tema. Por el tercer mes del tratamiento, ese día era especial, porque debía volver al hospital para un chequeo en general y ver cómo iba el proceso, y si los medicamentos estaban dando el efecto esperado. Fui con mi hija a hacerme los estudios. Esta vez debía de esperar 15 días para los resultados. Como mencioné anteriormente, mi cabello se caía. No tenía vida, estaba muerto, así que tomé la decisión de cortármelo. Recuerdo sentir perder algo de mí, literalmente. Esa noche me senté en mi cama, junté mis manos y miré al cielo. Empecé a rezar y dije, querido Allah, y hablé con él, con el corazón en la mano. Le pregunté sobre mi padecimiento. Entonces le dije, quiero vivir, ver a mis hijos, poder compartir con mi familia, estar bien. Sabía que era una prueba en mi vida y le pedí por su ayuda para poder salir y soportar. También le prometí volver al Islam y ser su servidora y divulgar el Islam a todas las personas que lo necesiten. El día de los resultados llegó. Mi esposo me acompañó y aunque me veía un poco mejor, seguía nerviosa. Recuerdo que la doctora solo movía su cabeza y no decía nada, hasta que me dijo, señora, no sé cómo, pero está curada. Y no sé qué sucedió, pero su útero y ovarios están limpios, como si nunca hubieran estado enfermos. De verdad, no lo entiendo. Lloré como una niña. Busqué a mi esposo, la doctora le repitió los resultados y le dijo que sí, su esposa está curada, es un milagro. Me senté, porque sentí que mis piernas no funcionaban. Sentí como Alá había escuchado mis rezos y vio mis lágrimas. Alá me regaló la cura a mi enfermedad. La doctora me dijo que tenía que repetir los exámenes en 3 meses para asegurarme que no vuelvan a aparecer. Después de esto fuimos a casa, dimos la noticia a mi familia, todos estaban súper felices por mí. Ese mismo día les anuncié que iba a hacer mi shahada. Ellos estaban al tanto de todo, mi enfermedad y mi búsqueda del Islam. Mi esposo me apoyó en todo. Hablé con el Sheikh y le dije que quería hacer mi shahada y él me dijo, subhanallah. Lloré de alegría porque por agradecimiento a Alá, y posteriormente él me dio el nombre islámico. Me encantó llevar el nombre de la primera esposa del profeta. El Islam ha cambiado mi vida 360 grados para bien, y agradezco a Alá lo que era, soy y seré, como también esa prueba tan difícil que me permitió conocer y regresar a su fe.
Quería pedir disculpas primeramente antes de decir lo que tengo que decir. Disculpas porque en ciertas partes al final como que me empecé a emocionar y quería controlarme y no quería llorar. Em, Esta historia para mí obviamente es muy especial porque de una manera u otra Jadilla llegó a mi vida y nos conocimos, aunque no nos conocemos en persona, yo la admiro muchísimo. Em, Deciros que ella está haciendo lo que prometió Allah y lo está haciendo. Es una mujer que busca la manera de ayudarte a obtener la información que necesitas. Ella sabe por experiencia propia lo difícil que es para muchas mujeres latinas encontrar una información, encontrar el Corán, entender el Corán. Ella lo entiende porque pasó por esa situación. Pero os puedo decir que todo lo que está en sus manos, ella lo hace. Y se rebusca y busca la manera y pide ayuda y lo hace. Es una mujer admirable. Yo doy gracias a Dios porque la trajo a mi vida en un momento en el que yo necesitaba tener a una persona que me diera una información que yo no entendía de otras personas. Tenía mucho miedo y estoy muy contenta de contar esta historia. Cuando la leí, ya os digo, me eché a llorar porque es muy fuerte, todo por lo que tuvo que pasar, pero subhanallah, alhamdulillah por su vida. Imagínense que obviamente que Allah la curó antes de que ella se hiciera los análisis, obviamente. Así que ella estaba trabajando y trabajando y trabajando y enfocándose en aprender y enfocándose en alimentar su conocimiento, en alimentar su fe. Y creo que llegó un momento en su vida en el que ella misma, y corrígeme si es mentira, pero yo creo que en un momento en tu vida te profundizaste tanto hasta el punto en el que supiste que no había nadie más que te ayudase más que tu creador. Y fue en el momento, creo que en ese momento fue en el que tú decidiste rendirte, ¿no? Y luchar con tus fuerzas y dejar que él actuase. Y al tener tanto conocimiento, al seguir buscando y aprendiendo, creo que eso también ayudó muchísimo en tu estado de ánimo y creo que tu fe se fortaleció más. Esta historia es un ejemplo. Me gustaría que mucha gente empezara Ramadán escuchando esta historia, reflexionando en lo que está haciendo en su vida, lo que puede hacer con su vida, que su vida es un propósito aquí en la tierra, que es una especie de altavoz andante en este mundo, una lámpara para otras personas. Y lo mismo que está haciendo Jadilla lo podemos hacer todos. Todos, musulmanes, no musulmanes, lo podemos hacer. Pero debemos de empezar con el pie derecho. Empezar con una buena actitud. Romper todos esos esquemas que tenemos. Esquemas y, como dice ella, paradigmas. Empezar bien. Y este Ramadán es una ayuda para muchos musulmanes para romper todo lo que antes nos tenía atados. Es una oportunidad para empezar de cero, para crear un nuevo ser, para conectarnos con nuestro Creador y que esa conexión no se rompa, sino que siga. Es una oportunidad. Sin más, chicos, yo os quiero decir que me alegra haber creado este espacio para personas como Jadilla, para personas como todas las personas que me han estado contactando para contar su historia. Estoy muy contenta
deciros que por favor no os olvidéis a todas las mujeres, independientemente si eres musulmana o no eres musulmana, quieres o estás interesada en aprender sobre el Islam, o te quieres convertir, o cualquier cosa, cualquier sea tu motivo, si eres mujer, no necesariamente tienes que ser latina, pero el grupo está hecho por latinas, por eso se llama Latinas Musulmanas. Está en Facebook, el link está aquí abajo, nos podéis encontrar allí, y por favor también vais a tener en el mismo Facebook, en este grupo, vais a tener las clases que estamos dando. Y también vamos a empezar a hacer muchos en vivos para Ramadán, así que vamos a tener un poco de dinámica por ahí, por si queréis algo más 24/7. Sin más, chicas, os dejo que sigáis con vuestra vida. Y chicos, que siempre se me va. Y no os olvidéis, por favor, de suscribiros, de dejar un mensaje, de darle like y, por favor, de compartir esta historia que nunca está de más. Salam alaikum.